Si ahora los israelíes dicen que no se van a retirar hasta que la resistencia se desarme, yo sí lo veo como un conflicto. Creo que no hay manera de que Irán pueda aceptar eso. Si lo hicieran, si hay algo que pudiera provocar una revolución de colores en Irán, sería eso. Bueno, a ver, quiero decir, estamos hablando en términos teóricos. En teoría, eso llevaría a que las fuerzas de defensa de Israel se retiraran del Líbano. Pero hay contingencias adicionales que no se detallaron en el memorando de entendimiento, y ese memorando era solo un esquema general para que todo pudiera negociarse después. Así que se podría decir, vale, esto es precisamente lo que estamos negociando, esto es lo que estamos discutiendo, y mientras el resultado final sea el fin de la guerra y la retirada del ejército israelí, perfecto. En ese caso, los objetivos se habrían cumplido. Pero desarmar por la fuerza a Hezbollah en contra de su voluntad, obviamente no sirve de nada. No vas a conseguir nada con eso que supuestamente hizo Rubio o con el memorando, porque Irán nunca lo permitiría. Porque he preguntado a algunas personas que participaron en las negociaciones con Irán, al menos en la primera ronda. Les dije, si Israel no cumple con los términos acordados, si simplemente se mantiene allí, y más aún si vuelven a tensarse las cosas entre Hezbollah y las fuerzas de defensa de Israel, ¿Irán volvería a atacar directamente a Israel en represalia? Y me respondieron que sí. Me dijeron, creemos que vamos a dar todas las oportunidades posibles a la paz y que seremos pacientes. Pero hay una línea, conocida quizás solo por los generales de la Guardia Revolucionaria, que si se cruza, entonces volverán a combatir directamente contra Israel. Pero ellos no quieren hacerlo. Quieren que todo se resuelva. Así que, si puede resolverse, será algo aceptable para los combatientes de la resistencia de Hezbollah, como tú los llamabas. Puedo entender que Irán diga, bueno, supongo que nos parecerá bien, porque ellos tampoco quieren ir a la guerra. Tampoco quieren ser el blanco de más misiles israelíes, que sin duda llegarían si hicieran lo mismo. Pero han dejado claro que su línea roja es el control de Hezbollah. Así que, de nuevo, esto tiene que contar con el acuerdo de Hezbollah. O si no, esto no es más que un sinsentido. Sí, usé esa terminología porque pensé que estaba prohibida en YouTube. Supongo que no lo está. Ya sabes, la palabra Hezbollah. Pero en cuanto a... Bueno, la razón por la que hice esta pregunta es porque había otra noticia. Marco Rubio fue a los países del Consejo de Cooperación del Golfo y parece que, bueno, no es que lo parezca, lo sé perfectamente, hay una situación en la que Irán está negociando con varios países del Golfo, como Arabia Saudí, Qatar y otros más, como Turquía y Egipto, y están planeando celebrar una reunión. Así que está bastante claro que la relación entre Irán y los Estados Golfo está de forma significativa. Pero luego Marco Rubio hizo una gira por los estados del Golfo y en concreto visitó Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait. Ayer publicaron un comunicado condenando a Irán, condenando a Hezbollah en el Líbano y básicamente diciendo, mira, no van a tener el control del estrecho. Eso entra en conflicto con el memorando de entendimiento en lo que respecta a la idea de que había una vía hacia un acuerdo. También entra en conflicto con lo que está ocurriendo entre Irán y los estados del Golfo. Irán ha salido hoy a criticar ese comunicado del Consejo de Cooperación del Golfo. Bueno, es el CCG, pero en realidad son esos tres países. Y luego, básicamente decía, es bastante detallado, pero venía a decir algo así como, mira, si esto supone una violación, es un ataque contra nosotros, y si continúa y Estados Unidos rompe el memorando de entendimiento, entonces ya sabes, los estados del Golfo serán responsables. Una vez más, esto parece entrar claramente en conflicto con el acuerdo que ha hecho Woody Vance. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay estos mensajes tan contradictorios? De nuevo, la misma pregunta que hice antes. ¿Es Trump jugando en los dos frentes? ¿Está Trump jugando con todos los bandos y luego decidirá al final qué hacer?
¿Está dejando abiertas sus opciones o es Rubio actuando en contra de Vance? Obviamente, solo puedo especular, pero parece que hay cierta animosidad entre J.D. Vance y el secretario Rubio. El propio presidente Trump parece un poco desconectado de todo esto. No ha sido muy claro respecto a si tiene valores, estrategias, líneas rojas u objetivos personales que guíen sus acciones, o algo por el estilo. Ayer mismo tuve a Tucker Carlson en mi programa y me habló de esas conversaciones. Tuvo una serie de 8 durante el mes de febrero, hasta el día 27, antes de que empezara esta guerra. Y me dijo que lo que más le llamó la atención, y desde luego también a mí, cuando me lo contó, fue que el presidente Trump entendía perfectamente todos los riesgos que estaba asumiendo. Él entendía que era muy probable que el ejército no pudiera derrotar a Irán, que era probable que ellos tomaran el control del estrecho de Hormuz, que íbamos a recibir muchos golpes, que nuestras tropas serían atacadas, que nuestras bases serían atacadas, que nuestro poder se vería reducido, y que dentro del país, el presidente Trump también perdería credibilidad, incluso acercándose a las elecciones de mitad de mandato, porque se le vería como George Bush en su guerra ilegal de 2003. Tucker me dijo que entendía todo eso y aún así tomó esa decisión. Y eso es irracional, es ilógico, y sin embargo, lo hizo igualmente. Así que, ahora que estamos hablando de tener este memorando de entendimiento, hice algo antes en mi programa de hoy. Hablé de cómo el presidente Trump, para empezar, el mismo día de la guerra, dijo algo así como: vamos a destruir todo lo relacionado con Irán. Vamos a acabar con todo esto. Que la Guardia Revolucionaria tenía que rendirse o enfrentarse a una muerte segura. Una semana más tarde, más o menos, dijo que solo aceptaría una rendición incondicional. Los llamó un régimen terrorista y todo ese tipo de cosas. Y luego dice, bueno, en realidad, estos tipos están bien, pueden quedarse con algunos misiles. Y lo entiendo, quieren hacer algo de reprocesamiento, también está bien. Y después, ¿qué fue ayer? Oh, son gente maravillosa, realmente estupenda. Deberíais ir a visitar Irán o algo así. Y puede cambiar de una cosa a otra, incluso cuando se contradice con lo que él mismo había dicho antes. Así que, si un día acepta el memorando, y fíjate en el estrecho de Hormuz, creo que es el párrafo 5 si no me equivoco, ahí dice que la parte iraní no cobrará tasas durante 60 días, solo durante ese periodo. Esa palabra está ahí metida a propósito. O sea, que no es algo permanente, ni mucho menos perpetuo, solo por 60 días. Y creo que justo en la siguiente frase se dice que el sultanato de Omán e Irán decidirán cómo se gestionará a partir de entonces. Luego lo discutirán con los demás miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Y no se menciona a Estados Unidos en absoluto. Nosotros firmamos eso. Así que eso significa que Omán e Irán decidirán qué pasa después. E Irán ha sido muy claro al decir, vamos a cobrar una tasa a partir del día 61. Según ellos, eso ni siquiera se puede negociar, porque está en el memorando de entendimiento. Pero el presidente Trump publicó en Truth Social que no hay tasas durante 60 días, que no hay tasas después de 60 días, y bla, bla, bla. O sea, cambia por completo lo que él mismo firmó. Así que, cuando me preguntas ahora si esto es J.D. Vance yendo en una dirección y el secretario de Estado en otra, ¿de verdad es el presidente Trump quien está moviendo los hilos e intentando guiarlos a los dos? Lo dudo mucho. Y de nuevo, tengo que aclararlo. No estoy dentro, no tengo información privilegiada sobre esa parte. Pero basándome en lo que podemos ver y en lo que ha hecho, dudo incluso que esté siguiendo el tema. Me da la impresión, y es solo una suposición, de que Rubio está actuando por su cuenta. Y si no es así, entonces hay un liderazgo claro por parte del vicepresidente. Al fin y al cabo, es el vicepresidente, no solo un miembro del gabinete, así que parece lógico que tenga más peso ahí. Pero esto es un lío, Suleiman. En eso se resume todo.
Sí, esto es porque mucha gente empezó a pensar que quizá iba a haber avances. Parecía que sí, que iba a haber progreso, sobre todo si miras la reunión en Suiza. Esos subcomités que habían creado, esos comités de desconflicto, no sé, daba la sensación de que, aunque yo siempre pensé que el acuerdo no se firmaría, eso sería por Israel, no porque Estados Unidos no lo quisiera. Pero cuando ves lo que Vance y la delegación en Suiza habían puesto en marcha, sí parecía que estaban ahí los elementos para un camino real, sustantivo, hacia un posible acuerdo. Y esos comités que habían creado, esos comités de desconflicto, pasas de eso, donde todo parecía bastante prometedor, a esto, que es básicamente lo contrario, un conflicto total con aquello. Yo sí creo que entra en conflicto total con el memorando de entendimiento. Quiero decir, Sin un acuerdo con Hezbollah, hay conflicto. No hay ninguna duda de eso. no, quiero decir, es imposible. Hezbollah no forma parte de este acuerdo, y no hay manera de que Hezbollah acepte entregar sus armas. Mira lo que pasó en Gaza. Hamas aceptó entregar sus armas en el acuerdo, entregaron una parte, no están completamente desmilitarizados, pero Israel simplemente se expandió y tomó el control. Así que vamos, sería el mayor error de todos. No veo ningún escenario en el que Irán o Hezbollah acepten algo así. Bueno, yo tampoco. Por eso me sorprendió tanto lo que me estabas leyendo, porque no tiene lógica. Es irracional. Y además, es irracional incluso desde nuestro lado. Porque, ¿por qué querrías tomarte la molestia de conseguir un documento entre Líbano, Estados Unidos e Israel sin incluir a la parte que está en guerra y fingir de alguna manera que eso va a servir de algo? A menos que lo que busques sea construir un argumento público para seguir con la guerra y hacerlo sonar como bueno. Teníamos un acuerdo, teníamos un trato, pero esos de Hezbollah, ya sabes, lo rompieron, no lo aceptaron o algo así. Quiero decir, eso es bastante débil, porque si no formas parte de la firma, no has roto nada. Y si te excluyeron de las negociaciones, entonces no hay negociaciones. Es como si tú y yo decidiéramos, oye, ¿sabes qué? Creo que Irán debería renunciar al control del estrecho de Hormuz, y yo firmo el documento contigo. E Irán dice, me da igual lo que penséis vosotros. Ya estamos en desacuerdo en eso, y no tenéis ningún medio para obligarme a hacerlo. Pues bien, eso tiene más o menos ese mismo valor. Quiero decir, estamos recibiendo más información muy parecida a lo que ya comentamos, procedente del Canal 13 de Israel. Un alto funcionario israelí dijo que Israel seguirá manteniendo la zona de seguridad a lo largo de la línea azul, dentro del Líbano, hasta que Hezbollah y otras organizaciones que califica de terroristas sean desarmadas en el país y no representen ninguna amenaza desde territorio libanés hacia el territorio del Estado de Israel. La libertad de acción militar del ejército israelí se mantendrá a través de esa zona de seguridad para eliminar cualquier tipo de amenaza, sea del tipo que sea. Israel y Líbano acordaron 2 zonas adyacentes a la línea azul, donde el ejército israelí recomendó poner en marcha un programa piloto para el desarme de Hezbollah y la transferencia del control al ejército libanés. Una de esas zonas está fuera de la línea azul y al sur del río Litani, y la otra está fuera de la línea azul original y al norte del Litani. Es decir, tanto al sur como al norte del río Litani. Están describiendo esto como un marco tripartito entre el gobierno libanés, Estados Unidos e Israel. Y sinceramente me parece increíble. Esa era claramente la gran noticia. Iba a hablar contigo de otras cosas, pero esto me ha dejado totalmente sorprendido. Estoy impactado por lo que está ocurriendo aquí. En cuanto al estrecho de Hormuz, mencionabas que el artículo 5 dice básicamente que el estrecho va a estar controlado por Omán e Irán. En las últimas 24 horas hemos tenido muchos mensajes contradictorios sobre este tema. Tuve a Larry Johnson aquí, y él siempre es el tipo tranquilo. Seguro que cuando hable con él me dirá algo como, ¿y qué, Suleiman? Tranquilo.
Pero, en cuanto a este asunto concreto, él cree que se trata de una persona cualquiera en Omán lanzando un mensaje contrario. Ahora bien, según lo que tú piensas, hemos recibido muchos mensajes confusos desde Omán. Ayer hubo informes que decían que nunca iban a cobrar ninguna tasa. También se decía que habían creado un nuevo carril. Los iraníes salieron a decir, oye, no se va a crear ningún otro carril sin nuestra aprobación. Pero hoy han dicho justo lo contrario, que en el futuro sí habrá tasas y que lo gestionarán junto con Irán. Muchos mensajes contradictorios desde Omán. ¿Qué opinas de todo esto? A lot of mixed messages coming out from Oman. What's your thoughts on this? Yeah, that's because there are Sí, eso es porque hay muchísima presión detrás de las cámaras. Por un lado, del bloque Estados Unidos, Consejo de Cooperación del Golfo, y por otro lado, de Irán. Pero probablemente también se pueda añadir a Israel, quizá Turquía, Egipto, en fin, todo tipo de potencias ejerciendo todo tipo de presiones sobre Omán. Y claro, están intentando manejar la situación, y creo que lo que estamos viendo son los resultados de toda esa presión. Se inclinan hacia un lado, y luego se ven empujados hacia otro, cuando reciben presiones distintas. Y la verdad, están en una situación muy complicada, porque tienen que decidir a quién van a enfadar. Porque vayan en la dirección que vayan, alguien se va a enfadar y va a ejercer una presión contraria encima de eso. Y si ceden ante eso, entonces la otra parte volverá a presionar. Así que si alguien va a actuar en contra de los intereses de Omán, de una forma u otra, tienen que decidir cuál es la opción menos dolorosa, supongo. Y creo que están intentando averiguarlo. Estamos viendo las consecuencias de esos vaivenes, y puede que aún no hayamos visto el final de todo esto. And we have got a statement from Benjamin Netanyahu. Sorry, Y Scott. tenemos un comunicado de Benjamín Netanyahu. Perdón, todos son noticias de última hora cuando entras en directo. Pero tenemos una declaración de Benjamín Netanyahu que dice, quiero anunciar un gran logro para el Estado de Israel. Lo más importante es que ante todo, Israel sigue en la zona de seguridad del sur del Líbano. Es un gran logro y lo mantendremos mientras Hezbollah no se arme, mientras exista un peligro para el Estado de Israel. Esto también es un gran golpe para Irán. Y en eso estoy de acuerdo, la verdad. Irán está intentando obligarnos a retirarnos del sur del Líbano por la fuerza. Y en esencia, Israel, el Líbano y Estados Unidos le están diciendo, esto no es asunto tuyo. No tienes ningún papel en el Líbano, ni tú, ni Hezbollah, ni ninguna organización terrorista. Y lo otro, por supuesto, es que estamos permitiendo que el ejército libanés empiece a organizarse para tomar el control del territorio. To find you, gusten your power, nalskrutumenses por utfets widere speed. Emma ita up the furdeth and assured the things. One is outside the security zone altogether. It is south of the Litani, and the other is north. Está al sur del Litani y el otro está al norte del Litani. Una pequeña parte forma parte de la zona de seguridad ampliada que hemos conseguido en las últimas 2 semanas, y las fuerzas de defensa de Israel no la necesitan. Él dice que esta es la forma más clara. Bien, esto es interesante, pero seguimos manteniendo la zona de seguridad original fuera del alcance de los misiles antitanque. No estamos permitiendo que Hezbollah entre allí, ni tampoco la población. Se está manteniendo. Y lo más importante es que Israel dice, nuestra seguridad es lo primero. Él lo dijo. Esto está completamente en conflicto con Irán. He said it. This is completely in conflict with Iran. Bueno, ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo es destruir el memorando de entendimiento para que no haya paz y así no tengan que salir del Líbano, mientras intentan dar la imagen de que solo buscan la paz, que quieren usar la diplomacia y que los otros son los que están en contra. Pero vamos a ver, cuando uno sale, según lo que acabas de leer, y dice que esto es un golpe para Irán, entonces no estamos buscando un acuerdo negociado. Lo que estamos haciendo es provocarles. ¿De verdad queremos volver a la lucha? Porque yo creo que Irán sí va a hacerlo. Creo que has mencionado hace un momento que hay elementos en prácticamente todos los bandos que quieren volver a la guerra, que no querían llegar a un acuerdo negociado, sobre todo en Irán. Obviamente, el grupo que apostaba por la vía diplomática
ganó esa batalla interna. Pero hubo una batalla, y todavía hay gente que no está contenta con cómo terminó todo. Quiero decir, se nota en ese apoyo tan débil de Mushtaq cuando dijo que aceptaba el memorando de entendimiento. En realidad, dejó un pequeño margen para poder apartarse de él si las cosas no salían bien. Y uno se imagina que Benjamin Netanyahu quiere darle esa salida, quiere que vuelva al conflicto para poder culpar a la otra parte y, ya sabes, seguir con la lucha. No lo sé. No estoy seguro de que eso vaya a ser bueno para Israel si al final consigue lo que quiere. Out good for Israel if he gets what he wants. It definitely hasn't worked out for Israel if he got what he wanted with the war in the first place. And I think he could harm Israel even more, Netanyahu, if he gets his way here too, because Iron Dome, Arrows 2 and 3, David Sling, THAAD, PAC-3, all of that proved insufficient to protect Israeli cities, and it would do it. Así que lo único que haría sería invitar a una devastación aún mayor en su propio país, y podría ser catastrófico. Espero que no se salga con la suya esta vez, pero en fin, no son buenas noticias para un viernes por la tarde. Not good things happening on a Friday afternoon. Yeah, and you're so right. I'm very much like Sí, y tienes toda la razón. Yo, de hecho, tengo varias fuentes sobre el terreno, y no es algo menor. El desacuerdo sobre el memorando de entendimiento es importante, y la principal razón para ellos es Líbano, aunque el segundo factor es el estrecho de Hormuz. Creen que el estrecho de Hormuz no debería haberse cedido tan pronto, sobre todo teniendo en cuenta que las reservas de petróleo están muy bajas. Piensan que, si se hubiera seguido usando esa baza, la presión habría aumentado. Pero lo más importante es Líbano. Dicen que si miras las calles de Irán, ves banderas de Hezbollah casi tanto como banderas iraníes, todos los días. Y hay un enorme descontento con este acuerdo. Mucha gente cree que el gobierno actual está actuando en contra de la voluntad del pueblo iraní y también en contra de la voluntad de la Guardia Revolucionaria. Así que, con ese nivel de presión, si esto sigue así, vamos a tener una guerra, sin duda. Bastante me dicen. like this is just a very easy conclusion. Bueno, mira, justo antes de entrar en mi programa anterior y antes de venir aquí, me llegó una noticia. Había informes de que Estados Unidos había dado órdenes de reubicación a todas esas fuerzas que entraron en la zona para iniciar esta guerra en febrero y que ahora estaban empezando a salir. Ya habíamos visto algunos informes de que algunas tropas habían salido. Eso para mí parecía indicar, y así lo interpreté hace más o menos una hora, que bueno, quizá hayamos cruzado un punto no retorno. Puede que ya hayamos superado el peor momento, y por eso no van a volver a la guerra. Solo será una diplomacia complicada, aunque lleve tiempo, como pasó para poner fin a los combates más intensos de la guerra de Corea, que tardaron como 1 año y medio de negociaciones. Pero al final se puede llegar a algún tipo de acuerdo de armisticio, lo que sea. No se volverá atrás. Pero ahora que me dices esto, y me arruinas la tarde, gracias, tío. Esta información puede hacer que la gente diga, vale, romped esas órdenes de redistribución. Porque te lo digo en serio, sería un desastre. Mucho peor que el desastre que ya hemos sufrido. Mira, en el programa del que acabo de salir, el que hacía en mi propio canal antes de venir aquí, estaba hablando de un nuevo informe del Wall Street Journal que comentaba, creo que fue ayer, los daños reales que se produjeron en Bahrein, en la base naval de allí. Según la BBC, fueron 20 bases las que resultaron atacadas, con 42 aviones y helicópteros dañados o destruidos. Todo eso lo publicó el Servicio de Investigación del Congreso, y hablaban de unos $100.000 millones hasta ahora. Pero, según otros cálculos, a lo largo de los años podría llegar a $1 billón. Y eso sin contar los 3 estadounidenses muertos, los 400 heridos y las bases que prácticamente abandonamos. ¿Y de verdad quieres volver a intentarlo? Quiero decir, sería un desastre, Suleiman. ¿Por qué alguien con un mínimo de sentido común
que ya ha demostrado que el poder militar que tenemos no basta para derrotar a ese enemigo, con sus ciudades de misiles y todo lo que poseen, ese país enorme, tan grande como buena parte de Europa Occidental, y todo eso, ¿por qué querría volver atrás e intentar repetirlo? Solo serviría para aumentar el coste, y aún así no funcionaría. No lo entiendo. And it still isn't going to succeed. I don't get it.